Hola, muy buenos días, tardes o noches, según desde donde nos ven. Mi nombre es Carla Paula Cruz, soy médico internista de Guatemala, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y trabajadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y hoy tengo el gusto y el agrado de presentarles este trabajo que realizamos justamente con pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el transcurso de la presentación voy a presumir un poquito paisajes de mi hermoso país que nos sirvió para la elaboración de este estudio. Este pues, solo para que sepan, es el quetzal, nuestra ave nacional y nuestra hermosa bandera. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué decidimos trabajar y hacer un estudio de la caracterización epidemiológica y la sobrevida de pacientes con cáncer de tiroides en nuestra población? Pues porque no teníamos esa información, la verdad que es muy escasa y pues sí tenía interés en conocer esas características epidemiológicas que influyen en la enfermedad, qué factores intervienen en la mortalidad y sobre todo la sobrevida de estos pacientes con cáncer de tiroides en nuestra población, ver si difiere del resto del mundo. Como sabemos, pues el cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente. Ocupa la séptima posición en incidencia a nivel mundial, según el Globocan del 2022. Latinoamérica y el Caribe, pues ocupa la tercera posición en incidencia y cuarto en mortalidad. En Guatemala, para el 2022, el cáncer de tiroides ocupó el 3.1% de todos los tipos de cáncer diagnosticados. Hubieron 546 cáncer de tiroides diagnosticados para el 2022 y 76%, 16 defunciones por la misma causa. Hay un aumento de incidencia del cáncer de tiroides a nivel mundial que puede ser por el aumento de la utilización de la imagenología para las lesiones benignas en cuello, podría ser porque hay aumento en las intervenciones quirúrgicas por lesiones de cualquier índole en tiroides, por aumento en la radiación, también por una mejor tecnología histopatológica o por un mejor registro en nuestros estados de salud. Y además, el cáncer de tiroides tiene una muy buena sobrevida. El 90% de los pacientes inclusive puede llegar a tener una sobrevida de 20 años. ¿Cómo lo hicimos? Se obtuvo una base de datos de 1.055 pacientes con cáncer de tiroides desde el 2013 al 2023. Se trabajó con un 95% de confianza y 5% de margen de error, teniendo pues una muestra significativa de 282 pacientes que se obtuvo por muestreo aleatorio simple. Se utilizó estadística descriptiva, se utilizó chi cuadrado para medir la independencia de las variables cualitativas con la mortalidad y o la sobrevida. También utilizamos regresión logística binaria y multinomial, ¿verdad? Utilizando una P significativa menor de 0.05. También se realizaron estimaciones de la supervivencia por técnicas no paramétricas, se hicieron curvas de Kaplan-Meier, ¿verdad? Nuestro objetivo principal, pues, fue conocer las características epidemiológicas de esta población con cáncer de tiroides y entre los objetivos secundarios teníamos estimar la sobrevida y determinar esas variables con significancia estadística que influían en la mortalidad de los pacientes. Los criterios de inclusión fueron, primero, que tenían que tener un diagnóstico histopatológico confirmado y segundo, que el registro de la enfermedad debía estar completo en un expediente electrónico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que se llama MEDIX. Los criterios de exclusión fueron que esas patologías dieran un resultado de etiología benigna o que el paciente pues no tuviera información completa en el sistema digital. ¿Qué datos se obtuvieron en el instrumento de recolección? Cabe resaltar que esos 282 pacientes se obtuvo
ingresando manualmente y leyendo hoja por hoja cada una de las consultas a las que los pacientes acudieron. Los datos que se recolectaron fueron el género, a qué edad lo diagnosticaron, en qué año lo diagnosticaron, por qué consultó el paciente, el diagnóstico histopatológico, qué tamaño tenía el tumor al momento de la detección, si tuvo o no tratamiento quirúrgico, si tuvo o no aplicación de yodo radioactivo, si hubo o no recurrencia de la enfermedad, en dónde recurrió, ¿verdad? Y si el paciente falleció, si ese fallecimiento estuvo relacionado o no al cáncer de tiroides. Y de haber fallecido, ¿en qué año falleció? De esos 280 pacientes seleccionados, 32 tuvieron reportes histológicos de lesiones benignas. 9 pacientes tenían el registro incompleto de los datos en el sistema digital y 11 pacientes tuvieron un registro erróneo del CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades en su 10ª edición de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, estos pacientes tenían registrado como diagnóstico el cáncer de tiroides, pero no tenían esa enfermedad. Entonces, son pacientes que fueron descartados, obteniendo un total de 230 pacientes, que fue con lo que se trabajó. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, que el 75% de los pacientes con cáncer de tiroides pertenecían al sexo femenino. Con regresión logística binaria o multinomial pudimos ir determinando también qué riesgo implicaba, ¿verdad?, estos factores, si tenían una significancia estadística en la mortalidad. Y encontramos que el simple hecho de ser mujer, ¿verdad?, aumenta un 3.4% el riesgo, 3.4 veces, perdón, el riesgo de mortalidad por cáncer de tiroides. 25% de la población entonces pertenecía al género masculino. El grupo etario con el diagnóstico más frecuente pues correspondía a esos pacientes entre la 4ª y 6ª década de la vida. El motivo de consulta más frecuente fue masa en cuello, ¿verdad? Palpar una masa en cuello. El segundo fue paciente que era referido por uno o varios nódulos tiroideos y también bocio tiroideo. Y en cuanto al tiempo en el que el paciente demora llegar frente a un médico por esta patología, la mayoría de los pacientes, que fue el 47%, acude a consulta médica en los primeros 12 meses del diagnóstico. Que estos pacientes consulten en el primer año, digamos, reduce la mortalidad por cáncer en casi 6 veces, ¿verdad? Luego, 18% se tardó 1 a 2 años, otro 18% 2 a 3 años y incluso un 18% de pacientes que consultaron luego de 4 años de presentar masas o lesiones en cuello. En los reportes histológicos, el hallazgo más frecuente pues, fue el carcinoma papilar de tiroides, ¿verdad?, que es justo como lo dice en la literatura a nivel mundial. Encontramos unos anaplásicos foliculares, medulares, inclusive se detectó una histología de cáncer gastrointestinal metastásico en tiroides, ¿verdad? El 75% de los pacientes fueron tiroidectomizados totales. El hecho de tiroidectomizar a los pacientes disminuye un 26 veces el riesgo de mortalidad, ¿verdad?, por cáncer de tiroides. 17% de estas tiroidectomías tenían además una disección ganglionar. Tener disección ganglionar todavía reduce casi 5 veces más la mortalidad. 8% de los pacientes tuvieron hemitiroidectomías y en 13.5% de los pacientes pues ya presentaban lesiones irresecables, por lo que no se pudieron operar. La aplicación de yodo radioactivo se registró en 61% de los pacientes. El no aplicar yodo radioactivo, ¿verdad?, aumenta casi 6 veces el riesgo de mortalidad por cáncer de tiroides. Y los sitios de recurrencia más frecuentes fueron cuello y pulmón. Entonces,
acá les presento de una vez la media de sobrevida, ¿verdad? Que logramos hacer para nuestra población y tuvimos una media de 27 años de supervivencia general para la enfermedad. Ahora, les presento acá las gráficas, ¿verdad? En función de su supervivencia utilizamos las curvas de Kaplan-Meier con las variables que demostraron ser estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia o a la sobrevida. Entonces, vemos que en el género, las mujeres tienen una sobrevida de hasta 30 años con diagnóstico de cáncer de tiroides, los hombres tienen 12 años. En cuanto a el tratamiento, ¿verdad? Los pacientes con tiroidectomía tenían una sobrevida de casi 32 años en comparación con los pacientes que tenían lesiones irresecables o que rehusaban el tratamiento, que se reducía a 5 años de sobrevida. Al momento de realizar este estudio, pues ninguno de los pacientes que tenían hemitiroidectomía, quiere decir que fue retirada únicamente la mitad de la tiroides, había fallecido. En cuanto a la edad, los pacientes de 21 a 40 años, ¿verdad? Entonces, 31 años para pacientes entre 21 y 40 años, 14 años para pacientes entre 40 y 60 años y hasta 11 años de sobrevida para pacientes mayores de 60 años al momento del diagnóstico. Y pues la sobrevida para un cáncer papilar es de 28 años, ¿verdad? Que similar a la supervivencia general. Y para un carcinoma medular, ¿verdad? Es inclusive 9 años. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dejar? Primero, que la incidencia del cáncer de tiroides en la población guatemalteca es mayor en sexo femenino y en grupos etarios entre la cuarta y sexta década de la vida, que el motivo más frecuente de consulta es una masa en cuello y que la mayoría de los pacientes busca atención médica en el primer año del aparecimiento de los síntomas, que el carcinoma papilar clásico es la variante histológica más frecuente, que la tiroidectomía total es el procedimiento quirúrgico más frecuente. La administración de yodo radioactivo se registró en 61% de los pacientes y que el sitio de recurrencia más frecuente en cáncer de tiroides en nuestra población fue en cuello. El tiempo de sobrevida es de 27 años y los factores que influyen en el aumento de la mortalidad es el sexo femenino, buscar atención médica luego del año del aparecimiento de las molestias o de la lesión, no administrar yodo radioactivo y no realizar intervención quirúrgica. Cabe resaltar que el tamaño tumoral no tuvo una significancia estadísticamente significativa para este tipo de cáncer. Les agradezco su tiempo. Dejo acá mi correo electrónico y mis redes sociales por si alguien tuviera alguna duda o necesitan que le amplíe un poquito de información. Gracias por la invitación, para la participación y espero haya sido de su utilidad. Saludos desde Guatemala.